Gracias por seguir con nosotros. Ya lo decíamos antes de irnos a la pausa, nos acompaña en el día de hoy en nuestra entrevista central el señor Max Bush, quien es el presidente del Partido Alianza por la Democracia. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, Elisa, Altagracia, Hugo. Bienvenido. Bienvenido. No, y además de saludarlos a ustedes, naturalmente saludo a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Claro. Gracias por estar con nosotros. Primero, su punto de vista. Hoy es el Día del Poder Judicial. Expectativas que podría tener con el discurso del presidente de la Suprema. ¿Qué usted cree sobre lo que está pasando en este momento con la justicia? Bueno, expectativas sobre el discurso ninguna, porque se va a hablar del Poder Judicial, pero no hay tal Poder Judicial. Porque institucionalmente en República Dominicana vivimos dentro de la ficción de poderes separados, de poderes distintos, que existiría un poder ejecutivo, un poder judicial, un poder legislativo, y eso está basado en un principio. De la separación de los poderes del separación de los poderes, pero eso supone que existen esos poderes separados y que uno debe hacer contrapeso al otro o a los otros, y que cada uno tiene funciones específicas y que el legislativo hace leyes y tiene una función de vigilancia sobre el ejecutivo, en fin, y que eso teóricamente debería beneficiar al ciudadano, porque los poderes, estos supuestos poderes, se harían equilibrio. Es lo que en Estados Unidos llaman el check and balance, es pesos y contrapesos, y que eso daría una estabilidad y eso beneficiaría al ciudadano. Pero eso no es cierto aquí. Aquí hay un solo poder, y ese poder se resume, en el caso nuestro, en una persona, que en el Ejecutivo, y en un equipo, que es el equipo político del presidente, de su partido. Y al final todo lo que sucede en el Poder Judicial, todo lo que sucede en el Poder Legislativo, es en función de lo que decida ese pequeño equipo, esa pequeña cúpula. ¿De qué independencia del Poder Judicial estamos hablando en la República Dominicana, cuando todo el mundo sabe que el Poder Judicial responde a una orientación política y que hoy hay una lucha para sustituir jueces dentro del mismo partido de gobierno? Dentro del mismo partido de gobierno, la justicia está, como sabemos, es decir, muy corrompida, y desde el mismo gobierno sectores del mismo gobierno están insistiendo en esa corrupción, diciendo que el Poder Judicial hay que sanearlo y que por consiguiente hay que convocar el Consejo de la Judicatura para establecer nuevos jueces. Pero en realidad todo eso es historia. Pero Max, y estoy de acuerdo contigo en que se intenta manipular, pero también ¿en qué nivel de empantanamiento estamos? En que tenemos un sistema que no funciona, que no sirve y que no sirve al ciudadano, y la posibilidad de hacer cambio nos aterroriza. ¿Por qué? ¿A quién? No, porque tú estás diciendo... No, no, al contrario, yo lo que estoy planteando es por un cambio más profundo. Es que el cambio, lo que incrementaría el problema, porque estamos hablando de que el poder político estaría más enraizado, sobre todo con... No, es que todo esto hay que rehacerlo. Es decir, es que no... Es el sistema, es el todo. Es el conjunto, es el sistema. Es decir, se está partiendo de un supuesto de que los tales poderes son separados, que son distintos. No es verdad, y lo que hay que hacer es cambiar ese poder, que es uno, no es judicial, no es legislativo, es uno. Todos esos legisladores que aprobaron la reforma de la Constitución no estaban actuando por su convicción. ¿No fue una decisión del comité político? Exactamente, eso es lo que digo, ese es el único poder, y es un poder de un grupo pequeño que gobierna para sí, en detrimento del conjunto de la población. Aquí hay una concentración de poder. ¿Dónde? En un partido, en la cúpula de un partido, y en el que ejerce la presidencia de la República por mandato de ese partido. Entonces es el sistema en conjunto que está carcomido. Es decir, es el todo. Entonces hoy va a haber un espectáculo, ¿verdad?, en el edificio de la Suprema Corte de Justicia. Habrán discursos, se dirá que se hablará de la majestad de la justicia, pero nadie está creyendo en ninguna majestad, en ninguna justicia. Todo el mundo sabe, es decir, lo que está pasando allí dentro. Y yo lo que pienso es que
es decir, ese tipo de espectáculo como el que se va a dar hoy, es el que hace que se profundice el descreimiento de las personas en las instituciones públicas y en la política. Pero ese descreimiento no se traduce en una decisión política para cambiar el gobierno. Pero habrá de traducirse, y no solamente para cambiar el gobierno, es decir, aquí hay que hacer una reformulación de conjunto, porque aunque cambie el gobierno en el próximo agosto, como yo deseo, no es solo el gobierno lo que hay que cambiar. Es decir, es que hay que cambiar. Eso lo iba a decir, porque cambiamos, vamos a poner el supuesto, cambia el presidente que sea, viene otro presidente, pero lo mismo el Ejecutivo con un equipo político que viene a hacer. No, y por eso yo pienso que nosotros estamos en realidad en un final de régimen, no en un final de gobierno. Es decir, la República Dominicana está llegando a un punto en el que será necesario reformular todo el sistema institucional, porque aquí se hizo una nueva constitución en el año 2010, es decir, con el propósito supuesto de rehacer institucionalmente la República Dominicana. Pero fue una decisión de Leonel Fernández y de su partido. Perdón, o sea, él lo que hizo fue apropiarse de un propósito, de una necesidad, porque el país necesitaba una reformulación institucional, porque estábamos funcionando en base a todas las instituciones propias del gobierno de la dictadura balaguerista. Se heredó esa constitución, había que rehacer una constitución nueva, había que poner más a tono todo el sistema legal de la República Dominicana. Y en vez de producirse eso mediante un proceso libre y mediante la elección de una asamblea constituyente, el presidente Fernández controló ese propósito, es decir, lo manejó, y el resultado de aquello fue un mayor control del partido de gobierno sobre el conjunto de las instituciones de la República Dominicana, y por eso es que todas las llamadas altas cortes responden a personas que están ahí por un mandato de orden político. En la mayoría de los países donde se dan grandes cambios, la ciudadanía se compromete y los moviliza, los posibilita. Nosotros estamos en el preámbulo de unas elecciones, ya son en pocos meses. ¿Está consciente la ciudadanía de que se necesita un cambio, sobre todo en una sociedad como la que tenemos en la República Dominicana? Y ahí apelo al psicólogo, al sociólogo. Que está como adormecida y que simplemente deja que las cosas pasen. Bueno, acá la reflexión que yo haría sería la siguiente. Es decir, todo sistema económico y social tiende a garantizar los mecanismos de su propia reproducción. Es decir, se puede decir esto en términos biológicos, ¿verdad? Sí, tú tienes un hijo para reproducirte y una planta igual. Es decir, todo el propósito de todo lo viviente es seguir viviendo, y las instituciones tienen una forma de vida. Entonces, hace un momento lo escuchaba comentarios y leía en la prensa de hoy toda la reflexión en torno al crecimiento económico. La República Dominicana ha crecido, sin embargo la República Dominicana sigue siendo un país muy pobre. Entonces, ¿cómo se explica, verdad, que la República Dominicana es un país que crece económicamente, la gente sigue siendo pobre y sin embargo el sistema sigue funcionando? Ahora, ¿por qué? Sí, porque todo está organizado para que siga funcionando así, para que el sistema se reproduzca sobre la base de la concentración del ingreso y sobre la base de la reproducción de la pobreza. Es decir, y eso se da no solamente mediante mecanismos, es decir, de orden estrictamente económico, sino también sobre la base de mecanismos de orden institucional, de orden legal y sobre todo en el orden del pensamiento. Pero Max, en el orden del pensamiento, y yo lo entiendo. Ahora yo te voy a decir una cosa. América Latina, en líneas generales, tenía una situación parecida a la República Dominicana antes de la década del 60. Todos los países habíamos pasado por los mismos procesos. Y en algunos países en América del Sur, en el 70, igual que nosotros teníamos una dictadura, ellos tenían una dictadura. Pasaron esos procesos.
Y en la mayoría de los países, sobre todo del Cono Sur e incluso algunos de Centroamérica, ha habido procesos de cambio y de mayor participación de la gente. A nosotros nos ha pasado lo contrario. Sí. ¿Por qué la sociedad dominicana ha sido más incapaz de propiciar el cambio? Y tú tienes postura mucho más conservadora hoy en los periódicos. Tú coges el Caribe de ayer y de hoy y parece el Caribe de 1960. ¿Qué es lo que nos está pasando? Incluso hay países que han sido muy pobres y que en poco tiempo han logrado un repunte impresionante. Y yo puedo poner dos casos, Ecuador y Bolivia. No, el caso, yo estaba buscando lo de Bolivia hoy porque después de la declaración del gobernador del Banco Central, uno se tiene que reír. Bolivia ha crecido la mitad de República Dominicana, pero ha mejorado su condición de vida el doble que República Dominicana. Claro, y eso tiene una explicación. Es que todo este crecimiento económico de la República Dominicana, que es real, la República Dominicana ha crecido. Sin embargo, ha crecido sobre la base de un modelo absolutamente injusto, es decir, sobre la base de esa concentración de la riqueza. La base del sistema económico social de la República Dominicana son los bajos salarios. Esa es la base, es el fundamento del sistema. Eso mismo lo decía el gobernador del Banco Central ayer, él mismo lo decía. No, él decía, sí, pero él decía que los salarios deben aumentar cuando en realidad toda su vida él ha estado al servicio de mantener ese sistema que funciona en base a los bajos salarios. Claro. Es decir, no basta con decir con que hay que aumentar los salarios, es que hay que aumentar... Siendo él la cabeza económica del país prácticamente. Es que hay que cambiar la lógica sobre la base de la cual está organizada la economía y la sociedad dominicana. Ahora, don Max, pero perdóneme que le interrumpa, pero toda esa lógica, todo ese sistema es a través de los partidos políticos y de los políticos que se van entonces a tomar esa dirección y a empezar a poner esos puntos de vista de un hacia dónde vamos. Estamos en el año electoral, no preelectoral, o sea, en mayo ya, o sea, enero, febrero, marzo, abril, en mayo, el 15 de mayo son las elecciones, y todavía de ambas partes, ni siquiera de la parte oficial, ni la parte opositora, las partes opositoras, estamos escuchando el hacia dónde vamos, o sea, estamos escuchando de que hay que hacer cambios, estamos escuchando que esta gente, que lo otro, pero no hay un plan presentado de qué país y cómo lo vamos a hacer. Hugo, bueno, pero ese es el tema central, Hugo, y precisamente ese es el desafío, porque nosotros tenemos un sistema político que en realidad ha sido el instrumento de la reproducción de ese modelo económico basado en la desigualdad y en la injusticia social. Este es un país profundamente injusto. Es decir, incluso a veces se dice, bueno, pero hay mucha pobreza, voy a poner un ejemplo, mucha pobreza en África. En América hay mucha pobreza también. Sin embargo, en África hay más igualdad social. Sí, porque América es el continente de la inequidad. Es el continente de la inequidad. Ahora, ¿cuál es la República Dominicana? Y está demostrado que América Latina es la región del planeta donde hay más desigualdad social. Y dentro de América Latina hay 3 o 4 países que son los campeones, y este es uno de ellos. Este es uno de los países donde hay más desigualdad en el planeta. Y la gente dirá, pero Max Puig está exagerando. No estoy exagerando, es así. Y todo lo que sucede acá es para que eso siga así. Pero y todo el sistema está montado para que los que mandan sigan mandando. Y no hablo solo de la política, los que controlan aquí la economía, porque al final, quienes están en la actividad política lo que hacen es facilitar la reproducción política e institucional de un sistema que no es solo político, es decir, que es económico y es social, y está basado en esa desigualdad. Aquí, cuando uno analiza, es decir, cómo vive la gente, yo digo que del 100% de los dominicanos, de manera invariable, aquí para poner el caso de los últimos 50 años, el 40% promedio ha vivido y vive en la pobreza o en la pobreza extrema. Pero hay otro 40% que apenas alcanza, los recursos, los ingresos que tiene, apenas le alcanzan para sobrevivir de una forma, yo diría, son personas que sí, que se alimentan todos los días, pero
que tienen que sin hacer, holgura, apretado. Sin ninguna holgura. Y incluso yo diría que es un 40% que viven, es decir, un 40% que no tiene, un 40% que vive endeudado. Ese 40% vive en deuda. Y queda un 20%, de los cuales un 15% puede permitirse algunas pequeñas satisfacciones, y un 5% que no tiene absolutamente ningún problema de ningún tipo. Ahora, ese es el sistema social de la República Dominicana, que está basada en una cierta distribución. ¿Cómo se revierte? Sí, pero eso es lo que hay que reformar. Cada vez que aquí se habla mucho de las visitas, de las visitas sorpresa del presidente. No, pero eso no es para propiciar un cambio. Ahí voy. El presidente se ha pasado todos los domingos visitando el campo. ¿Y cuándo ha habido desde el gobierno un planteamiento relacionado con el tema de la comercialización de los productos agrícolas? Ese es uno de los puntos fundamentales. El presidente se ha pasado 3 años visitando y dice, sí, nosotros vamos a resolver, vamos a dar crédito, le vamos a prestar un dinerito, pero los temas de fondo aquí no se abordan. Hacia dónde vamos aquí no se... Ya el gobierno de Danilo Medina hoy, ¿a cómo estamos hoy? A 7. Ya el gobierno de Danilo Medina otorgó todos los permisos de importación de productos agrícolas para lo que queda del año. A futuro ya lo otorgó, por si acaso. Sí, exacto. Pero... Y eso te dice que los productores de cebolla, los productores de habichuela, todito ya su epitafio está escrito. Exactamente, pero esos son los temas de fondo. Si el presidente mismo va a la televisión y hace un discurso y dice, con lo que gana, con 10,000 pesos no se puede vivir. Y dice, no ha movido un dedo. El presidente va allá a París y firma un acuerdo según el cual la República Dominicana va a pasar a formar parte de una alianza mundial a favor de las energías renovables. Y viene aquí y sigue impulsando sus plantas de carbón. Por cierto, Max, a propósito de la planta de carbón y de la decisión de la firma del presidente del Pacto por las Energías Renovables, tengo la información de que ya el gobierno dominicano firmó un acuerdo de entendimiento con una firma para otras 2 plantas a carbón en Atillo, San Cristóbal. ¿Tú tenías información de eso? Bueno, yo junto a un equipo tendríamos 4 plantas a carbón nuevas. Equipo de expertos desde el principio. Nosotros estudiamos el estudio de impacto ambiental de las plantas de Punta Catalina, y algo que nos llamó la atención desde el principio, nosotros tenemos más de 3 años trabajando en este tema. El estudio de impacto ambiental, lo primero que llama la atención es que los terrenos retenidos, es decir, utilizados por el gobierno, son más que necesarios. Es decir, en el lugar donde están construyendo las plantas de carbón hay lugar para todo un complejo. Es decir, no es verdad que eso fue diseñado para 2 plantas. El que estudia el diseño, el proyecto se da cuenta desde el primer momento de que la intención era más. De que la intención era de 4 plantas. Pero eso no se ha dicho, porque lo que menos ha habido en ese proceso de las plantas de carbón es transparencia. No ha habido ninguna transparencia. Ese contrato que finalmente encontraron, que el Congreso aprobó al vapor, y que le dieron dinero, le transfirieron dinero a las empresas contratistas antes de que el Congreso lo validara, porque había una urgencia, porque se necesitaba que esas empresas, es decir, pagaran las comisiones que habían sido estipuladas debajo de la mesa, porque eso coincidió con la elección del Comité Central del PLD. Y de lo que yo tengo entendido es que de ahí salieron las comisiones que permitieron la elección de quienes finalmente resultaron seleccionados para formar parte de eso. Y también tengo entendido que la misma reforma constitucional, es decir, los fondos líquidos, es decir, que se denunció y que todo el mundo sabe que es verdad, todo el dinero que corrió, también salió de ahí. Es decir, ese es el tema de las plantas de carbón, no es simplemente un problema. No es simplemente un problema de eléctrico, o sea, es un problema también de corrupción de marca mayor. Y ese contrato que se firmó, que es un contrato lesivo para el país, que esas plantas están sobrevaluadas, pero en una proporción
en una Pero que si hay proporción que pagar exagerada. tantas Ese comisiones. contrato no se ha cumplido, se ha estado violando desde el primer día. Ese contrato establece que son las empresas contratistas las que estaban obligadas a Hacer la procurar inversión. el financiamiento, Hacer y toda eso la no inversión. hacer toda la inversión, procurar todos los recursos. Y eso no ha sido así. Es el Estado dominicano el que ha estado financiando la construcción de las plantas, y lo ha estado financiando contrario a lo que dice el contrato, es decir, violando ese contrato y sobre la base de un endeudamiento en dólares en la banca local de la República Dominicana. Discúlpenos, don Max. Vamos a hacer una breve pausa. Seguimos con usted en un momento.